Me cuidabas mientras te acostabas con él. ¿Saben cuál es la traición más cruel que puede vivir una mujer mayor? No es cuando tu esposo te engaña con una extraña, no es cuando tus hijos te abandonan por sus propias vidas. La traición más devastadora es cuando la persona que supuestamente te cuida con amor, que dice amarte como a una segunda madre, está usando esa cercanía para seducir a tu propio esposo bajo tu propio techo. Mi nombre es Rosario, tengo 73 años, y vivo aquí en Puebla, donde durante 3 años creí que había sido bendecida con la nuera más amorosa del mundo. Esperanza me acompañaba a las citas médicas, cocinaba mis comidas favoritas, me ayudaba con las tareas domésticas, y constantemente me decía lo mucho que me quería y respetaba. Durante esos años, me sentí profundamente agradecida de tener una nuera tan dedicada, especialmente cuando mi salud comenzó a declinar y necesitaba más ayuda con las actividades diarias. Mientras otras mujeres de mi edad se quejaban de nueras distantes o desinteresadas, yo presumía que la mía era un ángel enviado por Dios para cuidar de mí en mis años dorados, pero hay secretos tan oscuros que cuando finalmente salen a la luz, hacen que cuestiones cada gesto de cariño que recibiste, cada palabra dulce que escuchaste, cada momento de gratitud que sentiste. Una tarde, mientras descansaba en mi habitación, una conversación que no estaba destinada a mis oídos me reveló que todo el amor y cuidado que había recibido durante años había sido una actuación perfecta para ocultar la traición más impensable. Lo que escuché del otro lado de mi puerta no solo destruyó mi fe en las dos personas que más confiaba, sino que me hizo entender que había estado viviendo como una anciana ingenua en el centro de una mentira tan elaborada que cambiaría para siempre mi percepción de lo que significa el amor familiar. Si alguna vez han descubierto que quienes se suponía que debían cuidarlas en realidad las estaban usando para sus propios fines oscuros, dejen un "el falso cariño es la peor traición" en los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que hice después de descubrir esta verdad les va a demostrar que una mujer de 73 años puede encontrar la fuerza para liberarse incluso de quienes parecían amarla más. Si quieres saber qué fue exactamente lo que escuché, cómo descubrí que el cuidado de mi nuera era una máscara para seducir a mi esposo, y porque mi liberación fue tan completa que me devolvió una dignidad que no sabía que había perdido, quédate hasta el final, porque esta historia les enseñará que nunca es demasiado tarde para defender tu valor propio. ¿Desde qué ciudad de México o del mundo me están escuchando? Déjenme su ciudad en los comentarios, que siempre leo y envío un saludo especial a cada una. Respondemos todos los mensajes con cariño, para que entiendan por qué la traición de Esperanza me dolió tanto, pero también porque mi liberación fue tan completa y transformadora. Necesitan conocer la historia de confianza y gratitud que desarrollé durante 3 años de lo que creí que era cuidado genuino. Una historia que comenzó en las calles tradicionales de Puebla, donde una mujer de 70 años comenzó a depender de la bondad de quien creía que era la hija que nunca había tenido. Mi esposo Aurelio y yo habíamos estado casados durante 48 años cuando comenzaron a manifestarse los primeros signos de que mi cuerpo ya no era tan fuerte como había sido. En 2020, cuando cumplí 70 años, comencé a experimentar problemas de movilidad que hacían difíciles las tareas domésticas que había realizado sin esfuerzo durante décadas. Artritis en las manos, dolor en las rodillas, y una fatiga general que me obligaba a descansar después de actividades que antes eran rutinarias. Aurelio, que entonces tenía 75 años, también enfrentaba sus propios achaques de la edad. Aunque aún podía manejar algunos aspectos del cuidado del hogar, ambos nos dábamos cuenta de que necesitaríamos ayuda adicional para mantener la independencia en nuestra propia casa. La idea de contratar a una empleada doméstica o mudarnos a una residencia para adultos mayores nos angustiaba profundamente. Fue en ese momento cuando Esperanza, la esposa de nuestro hijo menor Joaquín, se ofreció de manera aparentemente espontánea a ayudarnos con las tareas que se habían vuelto difíciles para nosotros. Esperanza tenía 35 años, no tenía hijos propios todavía, y trabajaba medio tiempo como enfermera en una clínica local. Su oferta parecía surgir de un lugar genuino de amor familiar y preocupación por nuestro bienestar. Al principio, sus visitas eran ocasionales. Venía una vez por semana para ayudar con la limpieza profunda, hacer algunas compras que requerían cargar bolsas pesadas, o acompañarme a citas médicas cuando Aurelio no se sentía lo suficientemente bien para manejar. Pero gradualmente, su presencia se volvió más frecuente y más integral para nuestras rutinas diarias. Esperanza tenía una manera especial de hacer que su ayuda se sintiera como gestos de cariño en lugar de obligaciones familiares.
Cuando cocinaba para nosotros, siempre preparaba mis platillos favoritos y le agregaba toques especiales que demostraban que prestaba atención a mis preferencias. Cuando me acompañaba a citas médicas, tomaba notas cuidadosas de las instrucciones del doctor y se aseguraba de que entendiera completamente todos los tratamientos. Durante el segundo año de su ayuda, Esperanza comenzó a visitarnos casi diariamente. Llegaba por las mañanas para ayudarme con el desayuno y las tareas matutinas, regresaba en las tardes para asistir con la preparación de la cena, e incluso ocasionalmente se quedaba durante las noches cuando yo no me sentía bien. Su dedicación parecía ir mucho más allá de lo que cualquier nuera estaría obligada a hacer. Lo que más me conmovía era la manera en que Esperanza me hablaba y me trataba. Constantemente me decía que me amaba, como a una segunda madre. Que cuidarme era un privilegio, no una carga, y que se sentía bendecida de poder estar cerca de mí durante esta etapa de mi vida. Sus palabras siempre venían acompañadas de gestos físicos de cariño, abrazos, besos en la mejilla, incluso sostener mi mano cuando conversábamos. Durante este periodo, también comencé a depender de Esperanza para aspectos más íntimos. De mi cuidado personal. Me ayudaba con el baño cuando el dolor en mis articulaciones hacía difícil moverme, me asistía para vestirme cuando mis manos no podían manejar botones pequeños o cremalleras, incluso me ayudaba con necesidades básicas. Cuando mi movilidad estaba particularmente limitada. Esta intimidad creó un vínculo que yo interpretaba como profundamente maternal. Aurelio parecía igualmente agradecido por la presencia de Esperanza en nuestras vidas. Frecuentemente expresaba su alivio de que yo tuviera una hija tan dedicada. Que se aseguraba de que todas mis necesidades estuvieran cubiertas. Él mismo había comenzado a depender de ella para tareas que le resultaban físicamente difíciles, y a menudo comentaba sobre lo afortunados que éramos de tener una nuera tan excepcional. Durante el tercer año de estos arreglos, mi dependencia de Esperanza se había vuelto casi total en muchos aspectos de mi vida diaria. Ella manejaba mis medicamentos, coordinaba mis citas médicas, hacía todas las compras domésticas, y había llegado a conocer mis rutinas, preferencias y necesidades. Mejor que cualquier otra persona, incluso mejor que Aurelio en muchos aspectos. También había comenzado a confiar en Esperanza para decisiones que iban más allá del cuidado básico. Cuando necesitábamos hacer reparaciones en la casa, ella investigaba contratistas y coordinaba el trabajo. Cuando surgían cuestiones relacionadas con seguros médicos o beneficios gubernamentales, ella se encargaba de la documentación y llamadas telefónicas. Gradualmente, se había convertido en la administradora no oficial de muchos aspectos de nuestras vidas. Lo más significativo era que Esperanza había creado rutinas que maximizaban el tiempo que pasaba en nuestra casa. Llegaba temprano por las mañanas, a menudo antes de que Aurelio y yo nos levantáramos, y se quedaba hasta tarde en las noches, frecuentemente hasta después de que nos acostáramos. Su presencia constante se había vuelto tan normal que rara vez cuestionaba por qué una mujer joven con su propia vida y matrimonio dedicaba tantas horas a nuestro cuidado. Durante este periodo, también noté cambios en la dinámica entre Esperanza y Aurelio que interpretaba como evidencia de lo bien que se llevaban como familia política. Conversaban con facilidad sobre temas que iban más allá del cuidado doméstico, compartían bromas e historias, e incluso habían desarrollado rutinas donde él la ayudaba con tareas que requerían más fuerza física mientras ella se encargaba de aspectos que requerían más delicadeza. Ocasionalmente notaba que pasaban tiempo conversando en privado, especialmente cuando yo estaba descansando o cuando creían que no estaba prestando atención. Interpretaba estas conversaciones como consultas sobre mi cuidado, discusiones sobre mi salud, o simplemente la natural camaradería que se desarrolla entre personas que pasan mucho tiempo trabajando juntas para el bienestar de un ser querido. Para finales del tercer año, mi gratitud hacia Esperanza había alcanzado niveles que rayaban en la veneración. Constantemente le agradecía su dedicación, le decía a familiares y amigos lo afortunada que era de tener una nuera tan excepcional, incluso había comenzado a considerar dejarle algunas de mis posesiones más preciadas como muestra de mi aprecio. Por todo lo que había hecho por mí, mi dependencia emocional de Esperanza era tan profunda como mi dependencia física. Ella se había convertido en mi confidente principal, la persona a quien recurría cuando me sentía ansiosa sobre mi salud, cuando extrañaba aspectos de mi vida anterior, o cuando necesitaba a alguien que simplemente escuchara mis preocupaciones. Sobre el envejecimiento, también había llegado a depender de su presencia para mi bienestar emocional diario. Los días cuando no podía venir por sus propios compromisos, me sentía perdida y ansiosa.
Su llegada cada mañana se había convertido en el evento que más esperaba del día, y sus palabras de cariño y aliento eran lo que me daba fuerzas para enfrentar las dificultades físicas y emocionales de la edad avanzada. Nunca imaginé que toda esta dedicación aparente, todo este cariño que parecía tan genuino, todas estas palabras de amor que me daban tanto consuelo, eran en realidad la cobertura perfecta para una traición que era mucho más profunda y cruel de lo que jamás habría creído posible, que la mujer a quien había llegado a amar como a una hija, a quien había confiado los aspectos más íntimos y vulnerables de mi vida, estaba usando esa proximidad y esa confianza para seducir a mi propio esposo bajo el mismo techo donde yo descansaba, inconsciente de la burla más elaborada que jamás había sido perpetrada contra mí. El día que mi mundo se derrumbó para siempre era un martes de octubre de 2023, una fecha que ahora está grabada en mi memoria como el momento en que descubrí que los 3 años de cuidado amoroso que había recibido habían sido la actuación más cruel y elaborada que jamás podría haber imaginado. Era una tarde típica de otoño en Puebla, y yo estaba descansando en mi habitación después del almuerzo cuando una conversación que no estaba destinada a mis oídos me reveló la verdad más devastadora de mis 73 años. Había sido una mañana normal. Esperanza había llegado temprano, como siempre, para ayudarme con mi rutina matutina. Me había asistido con el baño, me había ayudado a vestirme con la ropa que había elegido cuidadosamente para que me sintiera cómoda. Y había preparado mi desayuno exactamente como me gustaba. Todo había transcurrido con la misma dulzura y atención de siempre. Durante el almuerzo, Esperanza había mostrado su cuidado habitual, cortando mi comida en pedazos pequeños para facilitar la masticación, asegurándose de que tomara mis medicamentos a la hora correcta, incluso acomodando las almohadas en mi silla para que estuviera lo más cómoda posible. Aurelio había estado presente durante la comida, y los 3 habíamos conversado sobre temas triviales con la familiaridad de años de convivencia. Después del almuerzo, como era mi costumbre, me retiré a mi habitación para la siesta de la tarde. Mi cuerpo ya no toleraba estar despierta durante todo el día sin descansos, y estos periodos de reposo se habían vuelto esenciales para mi bienestar. Esperanza sabía esto perfectamente y siempre se aseguraba de que mi habitación estuviera preparada con las cortinas cerradas, la temperatura adecuada, y todo lo que pudiera necesitar al alcance de la mano. Me acosté alrededor de las 2 de la tarde, sintiéndome agradecida como siempre por tener a Esperanza cuidando de mí. Había cerrado los ojos y estaba comenzando a relajarme cuando escuché voces que venían del pasillo, justo del otro lado de mi puerta. Al principio no presté atención consciente, era normal que Esperanza y Aurelio conversaran mientras realizaban tareas domésticas o discutían aspectos de mi cuidado, pero algo en el tono de sus voces me hizo abrir los ojos y prestar atención más cuidadosa. No eran las voces de una nuera y un suegro discutiendo asuntos prácticos, había una intimidad, una calidez, una familiaridad que me resultó extraña porque sonaba diferente a todas las conversaciones que había escuchado entre ellos anteriormente. Sí. ¿Alguna vez han tenido ese momento horrible donde algo que escuchan los obliga a cuestionar todo lo que creían saber sobre las personas más cercanas? Entenderán exactamente la sensación de alarma que comenzó a crecer en mi pecho. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que escuché a continuación no solo destruyó mi confianza en las 2 personas que más amaba, sino que se convirtió en el primer paso hacia la liberación más importante de mi vida. Me levanté silenciosamente de la cama y me acerqué a la puerta, que había quedado ligeramente entreabierta para permitir la circulación de aire. Lo que escuché me quitó el aliento y me hizo cuestionar si estaba teniendo una pesadilla o si realmente estaba presenciando la conversación más impensable. Esperanza le decía a Aurelio que había estado contando los minutos hasta poder estar a solas con él, que estos momentos cuando yo estaba descansando eran lo más hermoso de su día. Su voz tenía una dulzura romántica que nunca había usado cuando hablaba conmigo, una intimidad que me resultó irreconocible viniendo de la mujer que supuestamente me cuidaba con amor filial. Aurelio respondía con palabras que me helaron la sangre. Le decía que él también vivía para estos momentos, que tener que fingir indiferencia cuando estábamos los 3 juntos era una tortura dulce, que cada día se volvía más difícil mantener las apariencias pero que valía la pena por lo que tenían. La conversación continuó revelando detalles que transformaron completamente mi comprensión de los últimos 3 años. Esperanza mencionaba cómo había perfeccionado el arte de crear oportunidades para estar a solas con Aurelio bajo el pretexto de cuidarme.
Habían desarrollado señales secretas, rutinas coordinadas, incluso códigos para comunicarse cuando yo estaba presente. Aurelio expresaba su admiración por la inteligencia de Esperanza para crear la situación perfecta, donde su relación podía florecer sin sospechas. Le decía que la manera en que había ganado mi confianza y afecto había sido brillante, que usar mi necesidad de cuidados como cobertura para su romance había sido una estrategia perfecta. Lo más devastador fue escuchar a Esperanza referirse a mí como la vieja y describir cómo había tenido que actuar el papel de la nuera devota durante años. Se reía mientras contaba anécdotas sobre momentos que yo había atesorado como evidencia de su cariño genuino, revelando que había estado fingiendo cada gesto de afecto, cada palabra dulce, cada muestra de preocupación por mi bienestar. Aurelio compartía su propia perspectiva sobre la situación, describiendo cómo mi dependencia física había creado las oportunidades perfectas para que su relación se desarrollara. Mencionaba específicamente las noches cuando Esperanza se quedaba tarde cuidándome, revelando que en realidad habían sido encuentros románticos que ocurrían mientras yo dormía profundamente bajo los efectos de mis medicamentos para el dolor. La conversación también reveló la duración de su relación. No era algo reciente surgido de la proximidad forzada, habían estado involucrados románticamente desde antes de que comenzaran los arreglos de cuidado. Todo el ofrecimiento inicial de Esperanza para ayudarme había sido una estrategia planificada. Para crear acceso regular a mi esposo sin levantar sospechas, escuché detalles sobre encuentros que habían tenido en mi propia casa mientras yo descansaba, convencida de que estaba siendo cuidada amorosamente. Había ocasiones cuando Esperanza supuestamente estaba preparando mi cena en la cocina, pero en realidad estaba con Aurelio en la sala mientras yo permanecía en mi habitación, confiando completamente en que estaba en manos seguras. También revelaron planes futuros que incluían mantener la charada hasta que yo ya no fuera un problema, una frase que interpretaron con risas crueles. Habían discutido cómo dividirían mis posesiones cuando yo muriera, cómo Esperanza finalmente podría divorciarse de Joaquín para estar oficialmente con Aurelio, incluso habían fantaseado sobre vivir juntos en la casa que Aurelio y yo habíamos compartido durante décadas. Mientras permanecía paralizada del otro lado de la puerta, procesando cada palabra horrible que estaba escuchando, comencé a reinterpretar 3 años completos de interacciones bajo una luz completamente nueva. Cada gesto de cuidado que había recibido, cada palabra de cariño que había atesorado, cada momento de gratitud que había sentido, todo había sido parte de una actuación elaborada diseñada para facilitar la traición más cruel imaginable. La conversación terminó con planes específicos para esa misma tarde. Esperanza le dijo a Aurelio que me daría un medicamento adicional para el dolor que me haría dormir más profundamente, creando más tiempo para su encuentro íntimo. Habían perfeccionado esta rutina durante meses, usando mis propias necesidades médicas como herramientas para sus propósitos románticos. Cuando finalmente se alejaron del pasillo, yo permanecí inmóvil junto a la puerta durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. No era solo el shock de descubrir la infidelidad de Aurelio. Era la devastación completa de entender que la persona a quien había llegado a amar como a una hija había estado manipulando cada aspecto de mi vulnerabilidad para sus propios fines, pero en lugar de colapsar bajo el peso de esta revelación, algo inesperado comenzó a suceder dentro de mí. La devastación inicial comenzó a transformarse en algo más poderoso, una furia fría y una determinación que no había sentido en años. Ya no era Rosario la anciana vulnerable, era una mujer que acababa de descubrir que tenía más fuerza de la que jamás había imaginado. Esa tarde, mientras Esperanza regresaba a mi habitación con el medicamento adicional y la sonrisa falsa de siempre, mientras Aurelio actuaba como el esposo preocupado de toda la vida, yo comencé a planear algo que les enseñaría que habían subestimado completamente la dignidad y la inteligencia de la mujer que habían elegido traicionar de la manera más cruel. Los días que siguieron a ese descubrimiento fueron los más complejos y transformadores de mis 73 años de vida. No era solo el shock emocional de saber que mi esposo me había traicionado durante años, era la devastación completa de entender que la persona en quien más había confiado durante mi periodo de mayor vulnerabilidad había estado manipulando cada aspecto de mi necesidad de cuidado para facilitar esa traición. Me levanté la mañana siguiente sintiendo como si estuviera habitando un mundo completamente diferente, aunque todo se veía exactamente igual. Los mismos muebles que había conocido durante décadas, las mismas rutinas que se habían establecido durante 3 años, incluso los mismos rostros sonrientes de Esperanza y Aurelio. Pero ahora sabía que todo era una mentira elaborada, que
Cada gesto de cariño era actuación, que cada palabra de preocupación era manipulación. La primera semana después del descubrimiento fue un ejercicio brutal de autocontrol. Cada mañana cuando Esperanza llegaba con su sonrisa dulce y sus palabras de «Buenos días, mami querida», tenía que fingir gratitud mientras internamente procesaba que esas mismas manos que me ayudaban con ternura aparente habían estado acariciando a mi esposo. Cada vez que me ayudaba con tareas íntimas como el baño o vestirme, tenía que actuar con normalidad sabiendo que esa proximidad era parte de su estrategia de manipulación, pero lo más difícil era observar las interacciones entre Esperanza y Aurelio con mis nuevos ojos. Ahora podía ver las miradas cargadas de significado que antes había interpretado como respeto mutuo. Notaba cómo sus manos se rozaban accidentalmente cuando pasaban objetos, como sus conversaciones aparentemente inocentes contenían dobles significados que yo no había detectado. Cómo coordinaban sus movimientos de manera que maximizaran el tiempo a solas sin que pareciera sospechoso, si han tenido que vivir fingiendo normalidad mientras por dentro se consume la revelación más devastadora de sus vidas, mientras observan como las personas que más amaban los han estado traicionando delante de sus propios ojos, entenderán exactamente el tipo de fortaleza sobrehumana que tuve que desarrollar durante esas primeras semanas. Suscríbanse y activen la campanita, porque el proceso de transformar la devastación más profunda en determinación inquebrantable es una de las experiencias más poderosas que una mujer puede vivir. Durante la segunda semana después de mi descubrimiento, comencé a notar patrones en su comportamiento que antes había pasado por alto o había interpretado inocentemente. La manera en que Esperanza siempre se aseguraba de que mis medicamentos para el dolor fueran administrados en horarios específicos, creando ventanas predecibles donde yo estaría profundamente dormida. Como ella y Aurelio habían desarrollado un sistema de señales sutiles, él tosía de cierta manera para indicar que yo estaba dormida, ella ajustaba las cortinas de maneras específicas para comunicar cuando era seguro estar juntos, también. Empecé a recordar momentos específicos bajo una luz completamente nueva. Las veces que había despertado de mis siestas sintiéndome más confundida de lo normal, lo que ahora entendía como resultado de medicamentos adicionales que me habían dado sin mi conocimiento. Las ocasiones cuando había escuchado ruidos en la casa que Esperanza había explicado como tareas de limpieza, pero que ahora interpretaba como evidencia de sus encuentros íntimos. Un mes después del descubrimiento, algo inesperado comenzó a suceder en mi interior. La devastación inicial comenzó a transformarse en algo más útil y poderoso. La humillación se convirtió en indignación, la traición se transformó en determinación, y la víctima vulnerable que había sido comenzó a evolucionar en una estratega que tenía objetivos claros, y ya no quería simplemente confrontar a Esperanza y Aurelio con lágrimas y reproches. Ya no quería ser la anciana traicionada que suplicaba explicaciones o perdón por faltas que no había cometido. Quería algo mucho más satisfactorio, quería recuperar mi dignidad completamente. Quería asegurarme de que ambos entendieran las consecuencias de haber abusado de mi vulnerabilidad. Y quería construir una vida nueva donde nunca más tendría que depender de personas que me veían como un obstáculo conveniente. Durante este primer mes, también comencé a evaluar realísticamente mi situación física y mi capacidad real de independencia. Me di cuenta de que gran parte de mi dependencia de Esperanza había sido exagerada, tanto por mi gratitud hacia ella como por su insistencia en que necesitaba más ayuda de la que realmente requería. Comencé secretamente a realizar tareas que había dejado que ella manejara, descubriendo que aunque requería más esfuerzo y tiempo, aún era capaz de mucho más de lo que había creído. 2 meses después del descubrimiento inicial, había desarrollado una comprensión clara de que necesitaba planear mi respuesta cuidadosamente. No podía simplemente echar a Esperanza y confrontar a Aurelio sin tener alternativas establecidas para mi cuidado y mi seguridad financiera. A los 73 años, necesitaba asegurarme de que cualquier decisión que tomara me permitiera mantener mi independencia y dignidad. El primer paso fue evaluar discretamente mis opciones de vivienda y cuidado. Comencé a investigar comunidades para adultos mayores en Puebla, no porque quisiera mudarme necesariamente, sino porque necesitaba entender todas mis alternativas. También exploré servicios de cuidado doméstico profesional que podrían reemplazar la dependencia que había desarrollado hacia Esperanza. Simultáneamente, comencé a documentar evidencia de su relación de manera sistemática. Durante las siguientes semanas, presté atención cuidadosa a sus patrones de comportamiento, tomé notas sobre inconsistencias en sus historias, incluso comencé a fingir siestas más profundas para poder escuchar más conversaciones reveladoras. Él
Segundo paso fue evaluar mi situación financiera independientemente. Durante los 3 años de dependencia de Esperanza, había permitido que tanto ella como Aurelio manejaran muchos aspectos de mis finanzas bajo el pretexto de ayudarme con tareas que me resultaban difíciles. Ahora necesitaba entender exactamente cuál era mi situación económica real y qué recursos tenía disponibles para tomar decisiones independientes. Comencé a revisar discretamente documentos bancarios, pólizas de seguros e incluso mi testamento, que Aurelio había ayudado a actualizar recientemente. Para mi alarma, descubrí que se habían hecho cambios en algunos de mis arreglos financieros que no recordaba haber autorizado, cambios que beneficiarían significativamente a Aurelio en caso de mi muerte, durante el tercer mes después de mi descubrimiento. También tomé decisiones importantes sobre cómo manejar la situación con mi hijo Joaquín. Él no tenía idea de lo que estaba sucediendo entre su esposa y su padre, y merecía saber la verdad. Pero también necesitaba protegerlo del shock inicial y darle tiempo para procesar información que destruiría tanto su matrimonio como su relación con su padre. Comencé con conversaciones cuidadosas donde mencionaba que había notado que Esperanza parecía estresada últimamente, que tal vez estaba dedicando demasiado tiempo a cuidarme y necesitaba más tiempo para su propio matrimonio. Planté semillas de dudas sutiles que le permitirían comenzar a observar con más atención las dinámicas que habían estado aceptando sin cuestionar. 4 meses después del descubrimiento inicial, mi transformación personal era notable incluso para mí misma. Ya no era la Rosario que había definido su valor a través de ser cuidada y protegida por otros. Era una mujer que había redescubierto que podía ser mucho más autosuficiente de lo que había creído, que tenía derecho a exigir respeto y honestidad, y que era capaz de tomar decisiones difíciles para proteger su propia dignidad. Durante este periodo, también comencé a hacer cambios sutiles en mi rutina diaria que reflejaran mi nueva independencia. Empecé a rechazar algunas de las ayudas de Esperanza, insistiendo en que quería intentar hacer ciertas tareas por mí misma. Comencé a administrar mis propios medicamentos, argumentando que quería mantener mi independencia en aspectos que aún podía manejar. También empecé a salir de la casa con más frecuencia, algo que no había hecho regularmente durante los 3 años de dependencia de Esperanza. Comencé a asistir a actividades en el centro comunitario para adultos mayores, donde conocí a otras mujeres de mi edad que vivían vidas mucho más independientes de lo que había creído posible para alguien con mis limitaciones físicas. Durante el 5.º mes después de mi descubrimiento, algo inesperado sucedió que aceleró mis planes. Esperanza cometió un error que reveló aún más profundidad en su manipulación. Una tarde, mientras supuestamente preparaba mi cena, escuché una conversación telefónica donde Esperanza hablaba con alguien, probablemente una amiga, sobre su situación perfecta. Describía cómo había domesticado completamente a la vieja y cómo Aurelio estaba completamente bajo su control. Se reía mientras describía algunas de las mentiras que me había contado sobre mi condición de salud, revelando que había exagerado deliberadamente mis limitaciones para aumentar mi dependencia. Hacia ella, más devastador aún, la escuché describir planes específicos para acelerar mi deterioro. Mencionaba cómo había estado ajustando sutilmente mis medicamentos para crear más confusión mental, cómo había estado sugiriendo a doctores que mi condición era peor de lo que realmente era, incluso cómo había estado manipulando mi dieta para debilitar mi energía física. Esta conversación me confirmó que no solo había sido traicionada románticamente. Había sido víctima de abuso sistemático diseñado para acelerar mi dependencia y posiblemente mi muerte. Esperanza no solo había estado usando mi vulnerabilidad para acceder a mi esposo, había estado activamente incrementando esa vulnerabilidad para sus propios propósitos. 6 meses después de mi descubrimiento inicial, finalmente me sentí preparada para ejecutar mi plan de liberación. Había evaluado todas mis opciones, había asegurado recursos financieros independientes, había preparado gradualmente a Joaquín para revelaciones difíciles, y más importante, había desarrollado la fortaleza emocional y física necesaria para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Decidí que mi liberación sería completa y definitiva. No confrontaría a Esperanza y Aurelio con súplicas o reproches que les permitieran manipularme más. En lugar de eso, ejecutaría un plan que los sorprendiera completamente, que les demostrara que habían subestimado la inteligencia y la dignidad de la mujer que habían elegido traicionar. El primer componente de mi plan era asegurar mi independencia física. Había estado trabajando discretamente con un fisioterapeuta para mejorar mi movilidad y fuerza, algo que había logrado hacer sin que Esperanza lo supiera, presentándolo como citas médicas de rutina.
También había estado practicando tareas domésticas básicas durante las horas cuando estaba sola, reconstruyendo habilidades que había permitido que se atrofiaran debido a mi dependencia de su ayuda. El segundo componente era asegurar mi independencia financiera y legal. Había consultado discretamente con un abogado especialista en asuntos de adultos mayores, quien me había ayudado a entender que algunos de los cambios financieros que se habían hecho sin mi consentimiento completo podrían ser revertidos. También había hecho arreglos para transferir control de mis finanzas a una institución independiente que protegería mis intereses. El tercer componente era la revelación simultánea de la verdad a todas las personas importantes en mi vida. Tenía planeado informar a Joaquín, a otros familiares, e incluso a amigos cercanos sobre lo que había descubierto, asegurándome de que Esperanza y Aurelio no pudieran controlar la narrativa sobre mi decisión de cortar todos los lazos con ellos. Durante las semanas previas a ejecutar mi plan, perfeccioné mi actuación hasta el último detalle. Esperanza y Aurelio no tenían la menor idea de que yo había descubierto su secreto. Seguían tratándome con la mezcla de cariño fingido y condescendencia que habían perfeccionado durante años, sin imaginar que yo sabía exactamente lo que estaban haciendo cuando creían que no los observaba. También comencé a hacer arreglos prácticos para mi nueva vida. Había encontrado un apartamento en una comunidad para adultos mayores que me permitiría mantener independencia mientras tenía acceso a servicios de apoyo cuando los necesitara. Había contratado servicios de cuidado doméstico profesional, que vendrían a mi nuevo hogar según mis propios términos y horarios, la noche antes del día que había elegido para mi liberación, mientras Esperanza y Aurelio actuaban sus papeles de cuidadora devota y esposo preocupado. Yo permanecí despierta, repasando cada detalle de lo que haría al día siguiente. Ya no sentía devastación por su traición. Sentía la claridad y la determinación de alguien que había encontrado su propia fuerza después de meses de ser subestimada. Mañana, les enseñaría que habían cometido el error más grande de sus vidas al elegir traicionar a una mujer que resultó ser mucho más fuerte, más inteligente y más digna de lo que jamás habían imaginado. Les demostraría que una mujer de 73 años puede ser la arquitecta de su propia liberación cuando decide que su dignidad vale más que cualquier comodidad basada en mentiras, porque había entendido que esta traición, por cruel que hubiera sido, también era mi oportunidad de demostrar que nunca es demasiado tarde para reclamar el control de la propia vida, para rechazar el papel de víctima vulnerable y para construir una existencia basada en el respeto hacia una misma en lugar de la dependencia hacia quienes nos ven como obstáculos convenientes. El día de mi liberación llegó con esa claridad cristalina que tienen los momentos destinados a cambiar vidas para siempre. Era un sábado de abril de 2024, y había organizado meticulosamente lo que sería el último día que Esperanza y Aurelio me verían como la anciana vulnerable que habían estado manipulando durante años. Había llegado el momento de demostrarles que habían subestimado completamente la dignidad y la inteligencia de la mujer que habían elegido traicionar. Me levanté esa mañana con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma. Durante 6 meses había estado preparándome para este momento, y ahora que había llegado, no sentía nervios sino una determinación que no había experimentado en décadas. Me vestí con especial cuidado, eligiendo el vestido azul que siempre me había hecho sentir elegante y fuerte, como si me estuviera preparando para la reunión más importante de mi vida. El plan que había desarrollado era simple pero devastador. Había coordinado con los servicios de mudanza para que llegaran exactamente a las 10 de la mañana, momento en que Esperanza estaría en la casa para su rutina de cuidado matutino. Y Aurelio estaría en su estudio leyendo el periódico. Ninguno de los dos sabía lo que estaba a punto de suceder. También había invitado a Joaquín a venir para una conversación familiar importante, sin especificar de qué se trataba. Merecía escuchar la verdad directamente de mí antes de que otros se la contaran de maneras que podrían estar distorsionadas por sus propios intereses, si alguna vez han tenido que planificar el momento más importante de sus vidas, sabiendo que en pocas horas recuperarían completamente su dignidad y su libertad, entenderán la mezcla de poder absoluto y serenidad que sentí durante esas horas previas. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que viene después les va a enseñar que la liberación más efectiva es la que se ejecuta con la precisión de quien ha planeado cada detalle durante meses. La mañana transcurrió con normalidad. Aparente. Esperanza llegó a las 8 como siempre, con su sonrisa dulce y sus palabras de cariño fingido. Me ayudó con mi rutina matutina con la misma ternura actuada de siempre, sin tener la menor idea de que sería la última vez que me tocaría.
Aurelio también siguió su rutina habitual, leyendo el periódico y conversando sobre planes triviales para el día con la tranquilidad de quien no sospecha nada. Cuando sonó el timbre exactamente a las 10, vi como tanto Esperanza como Aurelio se extrañaron porque no esperábamos visitas. Les expliqué con una calma que los desconcertó que había organizado algunas cosas y que necesitaba que permanecieran en la sala porque tenía algo importante que discutir con ellos. Los empleados de la empresa de mudanzas entraron con cajas y comenzaron a empacar mis pertenencias personales bajo mis instrucciones específicas. La confusión en los rostros de Esperanza y Aurelio era evidente, pero aún no habían comprendido completamente lo que estaba sucediendo. Joaquín llegó pocos minutos después, y su expresión de sorpresa al ver la actividad de mudanza fue genuina. Se acercó a preguntarme qué estaba pasando, y le pedí que se sentara junto a los otros porque tenía algo que decirles a todos. Con la serenidad de alguien que había ensayado este momento durante meses, comencé explicándoles que durante los últimos 6 meses había estado viviendo con un conocimiento que había cambiado completamente mi perspectiva sobre mi vida y mis relaciones. Que había descubierto cosas que los lastimarían, pero que como mujer digna tenía la responsabilidad de enfrentar la verdad en lugar de seguir viviendo en mentiras convenientes. Vi cómo Esperanza y Aurelio comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, probablemente preguntándose si de alguna manera había descubierto su secreto. Pero continué con la misma tranquilidad implacable que había planificado. Les expliqué que 6 meses atrás, durante una siesta que supuestamente debía mantenerme alejada de su presencia, había escuchado una conversación que reveló la verdadera naturaleza de su relación. Que había descubierto que los 3 años de cuidado amoroso que había recibido habían sido una actuación elaborada para facilitar una traición que iba mucho más allá de la infidelidad simple. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar el ruido de las cajas siendo empacadas en las habitaciones adyacentes. Joaquín me miraba con una expresión que combinaba confusión e incredulidad creciente. Esperanza había palidecido visiblemente, mientras Aurelio parecía incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Continué explicándoles que durante estos 6 meses había documentado cuidadosamente sus patrones de comportamiento, que había descubierto evidencia de manipulación que iba más allá del engaño romántico. Que había encontrado pruebas de que Esperanza había estado alterando mis medicamentos, exagerando mi condición a los médicos, e incluso manipulando mis finanzas de maneras que podrían haber acelerado mi deterioro o mi muerte. Saqué de mi bolso una carpeta con documentación que había reunido durante meses. Fotografías de medicamentos que habían sido alterados, copias de comunicaciones con doctores donde Esperanza había proporcionado información falsa sobre mi condición, incluso grabaciones de conversaciones donde habían discutido sus planes futuros para cuando yo ya no fuera un problema. La reacción fue inmediata y devastadora. Esperanza intentó negar todo con una vehemencia que solo confirmaba la verdad de mis acusaciones. Aurelio pasó del shock a intentos desesperados de minimizar la situación, luego a súplicas de perdón que sonaban huecas después de años de manipulación elaborada. Joaquín, por su parte, pasó por todas las etapas del procesamiento del shock, negación inicial, luego comprensión gradual de las implicaciones de lo que estaba escuchando, y finalmente una furia que raramente había visto en él. Se dirigió a su esposa con palabras que no repetiré aquí, luego a su padre con una indignación que claramente indicaba que las relaciones familiares habían sido dañadas irreparablemente, pero yo ya no estaba interesada en sus reacciones emocionales o en sus intentos de justificación. Les expliqué con la frialdad de alguien que había procesado completamente su dolor durante meses que no había organizado esta revelación para escuchar explicaciones sino para informarles sobre las decisiones que había tomado. Les anuncié que me estaba mudando inmediatamente a una comunidad para adultos mayores donde tendría servicios de apoyo profesionales en lugar de depender de personas que habían abusado de mi confianza. Que había transferido el control de mis finanzas a una institución independiente que protegería mis intereses. Que había reorganizado mi testamento para asegurar que ninguno de ellos se beneficiara de años de manipulación y abuso. También les expliqué que había consultado con un abogado especialista en abuso de adultos mayores, que había documentado evidencia suficiente para presentar cargos legales si decidía hacerlo, pero que por el momento había elegido simplemente cortarlos completamente de mi vida. La confrontación duró casi 2 horas, con Esperanza alternando entre súplicas desesperadas e intentos de culparme por malinterpretar sus acciones. Aurelio pasó por negaciones, justificaciones, e incluso amenazas veladas sobre mi capacidad de vivir independientemente.
Joaquín luchaba por procesar la destrucción simultánea de su matrimonio y su relación con su padre, pero yo mantuve la misma dignidad serena de alguien que había planificado meticulosamente este momento y que ya había tomado todas las decisiones importantes. Cuando terminé de empacar mis pertenencias esenciales y los documentos importantes estuvieron asegurados, me levanté con una gracia que no había sentido en años. Les dije que este era el último día que pasaría en una casa donde había sido traicionada tan cruelmente, que nunca más tendría que fingir gratitud hacia personas que habían usado mi vulnerabilidad como herramienta para sus propios propósitos egoístas. Esperanza hizo un último intento desesperado de convencerme de que todo había sido un malentendido, que realmente me amaba como a una madre y que solo había cometido errores que podían ser perdonados. Pero yo le respondí que el amor verdadero nunca requiere manipulación, que la familia real no abusa de la confianza, y que una mujer de 73 años merece respeto, no ser tratada como un obstáculo conveniente. Aurelio intentó una táctica diferente, sugiriendo que yo era demasiado mayor para tomar decisiones tan drásticas, que necesitaba que ellos me cuidaran independientemente de sus errores personales. Mi respuesta fue señalar que durante 6 meses había estado viviendo de manera más independiente de lo que había hecho en años, que había demostrado a mí misma que era mucho más capaz de lo que ellos habían querido que creyera. Al final de esa mañana, cuando subí al coche que me llevaría a mi nuevo hogar, cuando me alejé de la casa donde había sido manipulada durante años, no sentía tristeza ni nostalgia. Sentía algo que no había experimentado en décadas: libertad absoluta y dignidad. Recuperada, no solo había ejecutado la liberación más perfecta de mi vida, había demostrado que una mujer puede reclamar su poder a cualquier edad cuando decide que su dignidad vale más que cualquier comodidad basada en mentiras. Había convertido el día más devastador de mi vida en el primer día de mi existencia auténtica. Esa tarde, mientras organizaba mis pertenencias en mi nuevo apartamento con la ayuda de cuidadores profesionales que me respetaban como cliente, en lugar de manipularme como víctima, experimenté una paz que no había sentido en años. Ya no tenía que fingir gratitud hacia personas que me veían como un inconveniente, ya no tenía que depender de quienes abusaban de mi confianza, ya no tenía que vivir en mentiras convenientes. Había recuperado no solo mi independencia sino también mi dignidad. Y había establecido las bases para una vida donde nunca más permitiría que otros definieran mi valor o mi capacidad basándose en mi edad o mis limitaciones físicas. Los meses que siguieron a esa liberación de abril fueron los más satisfactorios y transformadores de mis 73 años de vida. No fue simplemente la alegría de haber escapado de una situación de abuso, fue el descubrimiento gradual de que había recuperado no solo mi dignidad sino que había encontrado una versión de mí misma que era más fuerte, más independiente, y más feliz de lo que jamás había imaginado posible a mi edad. Las primeras semanas en mi nuevo apartamento en la comunidad para adultos mayores fueron de ajuste emocional intenso. Después de 3 años de dependencia manipulada, tener control completo sobre mi rutina diaria, mis decisiones de cuidado y mis interacciones sociales se sentía como un renacimiento. Por primera vez en años, podía despertar sin preguntarme qué agenda oculta tendrían las personas que supuestamente me cuidaban. La primera semana en mi nuevo hogar fue reveladora de maneras que no había anticipado. Los cuidadores profesionales que había contratado trataban mi asistencia como exactamente eso, un servicio profesional basado en respeto mutuo, no como una oportunidad para manipulación personal. Cuando necesitaba ayuda con tareas físicas, la recibía sin condescendencia. Cuando prefería hacer cosas por mí misma, mi independencia era respetada sin argumentos. Durante el primer mes, algunos familiares expresaron preocupación de que vivir sola me afectara negativamente. Joaquín, quien estaba procesando su propio divorcio después de descubrir la traición de Esperanza, se preocupaba de que mi mudanza hubiera sido demasiado drástica. Pero para su sorpresa, y para la mía propia, no me sentía aislada sino liberada de años de manipulación disfrazada como cuidado. Si están viviendo el proceso de redescubrir quiénes son después de años de ser manipuladas por personas que supuestamente las amaban, de experimentar la libertad de tomar decisiones basadas únicamente en su propio bienestar, entenderán exactamente el tipo de renacimiento que viví durante esos primeros meses. Suscríbanse y activen la campanita, porque aprender a vivir sin la carga de la gratitud forzada hacia abusadores es una de las experiencias más liberadoras que podemos tener. 3 meses después de mi liberación, había establecido una rutina diaria que me proporcionaba más alegría genuina de la que había experimentado en años. Me levantaba cuando mi cuerpo me despertaba naturalmente, no cuando alguien más decidía que era hora apropiada.
Tomaba mis medicamentos según las prescripciones reales de mis doctores, no según las manipulaciones de personas con agendas ocultas. También comencé a redescubrir capacidades físicas que había creído perdidas. Sin la influencia de medicamentos alterados y con fisioterapia apropiada, mi movilidad mejoró significativamente. Descubrí que muchas de las limitaciones que había aceptado como inevitables habían sido exageradas por personas que se beneficiaban de mi dependencia. Mi relación con Joaquín se transformó de maneras profundas e inesperadas. En ese momento, devastado por descubrir tanto la traición de su esposa como la complicidad de su padre, gradualmente llegó a entender que mi decisión de liberarme había sido no solo necesaria sino valiente. Me confesó que durante meses había notado cambios en mi comportamiento que había atribuido incorrectamente al envejecimiento natural, sin darse cuenta de que eran resultado de manipulación sistemática. 6 meses después de mi liberación, había desarrollado una red social completamente nueva dentro de mi comunidad. Otras residentes, muchas de las cuales habían llegado por circunstancias similares de necesidad de independencia, se convirtieron en amigas genuinas. Compartíamos actividades basadas en intereses comunes, no en obligaciones familiares manipuladoras. También me involucré en actividades del centro comunitario que desafiaron mis propias percepciones sobre lo que era posible a mi edad. Me uní a una clase de arte que había querido tomar durante años, participé en un grupo de lectura donde mi opinión era valorada por su mérito, no tolerada condescendientemente, e incluso comencé a asistir a conferencias sobre temas que me interesaban intelectualmente. Un año después de mi liberación, había desarrollado una comprensión completamente nueva de lo que significaba el cuidado apropiado para una adulta mayor. Los servicios profesionales que había contratado proporcionaban asistencia cuando la necesitaba mientras respetaban mi autonomía cuando no la requería. Era una relación basada en contrato y respeto mutuo, no en manipulación emocional disfrazada como amor familiar. Me quedé con mi apartamento, que había decorado completamente según mis propios gustos sin tener que considerar las preferencias o agendas de otros. También mantuve control total de mis finanzas, que había transferido a gestores profesionales que respondían únicamente a mis instrucciones, no a familiares con intereses conflictivos. La situación de Esperanza y Aurelio fue particularmente satisfactoria desde el punto de vista de la justicia natural. Después de que la verdad sobre su relación se hiciera conocida en nuestra familia extendida y comunidad, ambos enfrentaron consecuencias sociales significativas. Esperanza perdió su trabajo en la clínica cuando se descubrió que había estado proporcionando información médica falsa sobre pacientes. Aurelio se encontró aislado tanto de sus hijos como de amigos que no podían perdonar que hubiera abusado de la confianza de su esposa mientras ella era vulnerable. Su propia relación, privada del drama de la clandestinidad y enfrentando la realidad de sus acciones, se desintegró rápidamente. Sin la excitación de manipular a una víctima vulnerable y sin el beneficio de los recursos que habían estado desviando de mí, descubrieron que tenían muy poco en común más allá de su disposición compartida para el abuso y la manipulación. 2 años después de mi liberación, mi vida era irreconocible de maneras que jamás había imaginado posibles. No solo había sobrevivido al abuso más sistemático de mi vida. Había usado esa experiencia como catalizador para descubrir una versión de mí misma que era más auténtica, más fuerte y más feliz de lo que había sido incluso antes de que comenzara el periodo de manipulación. Mi apartamento se había convertido en un refugio de paz genuina. Ya no era un lugar donde tenía que estar agradecida por atención manipulativa, sino un hogar donde podía ser completamente yo misma. Recibía visitas cuando quería compañía y disfrutaba soledad cuando la prefería, sin tener que justificar mis preferencias a personas con agendas ocultas. También había comenzado a viajar dentro de mi estado, algo que durante los años de supuesto cuidado había sido desalentado bajo pretextos de preocupación por mi seguridad. Con servicios de acompañamiento profesional cuando los necesitaba, visité lugares que siempre había querido conocer, sitios históricos en Puebla que no había explorado, museos en la Ciudad de México, incluso un viaje a las costas de Veracruz, donde experimenté una libertad que había olvidado que existía. Mi trabajo como voluntaria en la comunidad se había expandido para incluir asesorar a otras mujeres mayores sobre cómo reconocer signos de manipulación familiar y desarrollar la fortaleza necesaria para buscar ayuda profesional cuando la necesitaran. Descubrí que mi experiencia, aunque dolorosa, me había dado perspectivas valiosas que podían ayudar a otras mujeres a evitar situaciones similares. 3 años después de mi liberación, puedo decir sin hesitación que estoy viviendo la vida más auténtica y satisfactoria de mis 76 años.
No solo sobreviví al abuso sistemático más elaborado de mi vida. Lo convertí en el catalizador para una independencia que no sabía que era posible a mi edad. Mi rutina diaria incluye solo actividades que me proporcionan alegría genuina o cumplimiento personal, lectura sin interrupciones manipulativas, ejercicio supervisado profesionalmente, actividades sociales con personas que me respetan y tiempo de soledad cuando lo necesito para procesar mis pensamientos sin interferencia externa. Mi relación con Joaquín se había fortalecido de maneras que no había anticipado. Ya no me veía como la madre que necesitaba protección paternalista, sino como una mujer fuerte que había demostrado ser capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario para proteger su dignidad. El respeto que ahora me tenía era diferente y más profundo que la preocupación condescendiente que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. También había desarrollado una comprensión completamente nueva de lo que significa el envejecimiento digno. No tenía que aceptar abuso o manipulación como precio por recibir cuidado. No tenía que fingir gratitud hacia personas que me dañaban. Podía exigir respeto y recibir servicios profesionales que honraran mi autonomía mientras proporcionaran la asistencia que genuinamente necesitaba. Mi situación financiera, liberada de la manipulación de Aurelio y Esperanza, me permitía vivir cómodamente mientras mantenía control completo sobre mis decisiones. Los gestores profesionales que había contratado respondían a mis instrucciones, no interpretaban mis necesidades según sus propias conveniencias, incluso mi salud había mejorado de maneras que mis doctores encontraban notables. Sin la influencia de medicamentos manipulados y con acceso a cuidado médico genuino, muchos de los síntomas que había atribuido al envejecimiento inevitable resultaron ser efectos de abuso sistemático que se resolvieron una vez que fueron abordados apropiadamente, porque había aprendido que la verdadera independencia en la edad avanzada no significa rechazar toda ayuda, sino asegurar que esa ayuda viene de fuentes que respetan tu dignidad en lugar de explotarla. Que una mujer de 73 años puede reclamar control total de su vida cuando decide que merece respeto genuino en lugar de manipulación disfrazada como cuidado amoroso. Si mi experiencia pudiera dejarles una enseñanza fundamental sobre la dignidad en la edad avanzada, sería esta: el cuidado genuino nunca requiere que sacrifiques tu autonomía o que aceptes manipulación como precio por recibir ayuda. Ninguna necesidad física justifica tolerar abuso emocional, y nunca es demasiado tarde para reconocer cuando quienes supuestamente te aman en realidad te están usando para sus propios propósitos. Durante 3 años, definí mi valor a través de la gratitud que sentía hacia Esperanza, creyendo que su dedicación era evidencia de amor familiar genuino. Cuando descubrí que todo había sido actuación diseñada para facilitar una traición devastadora, pude haber elegido permanecer callada para mantener la estabilidad de mi situación de cuidado. En lugar de eso, elegí mi dignidad sobre mi comodidad. Mi vida me enseñó que las personas que genuinamente nos aman nunca usan nuestra vulnerabilidad como herramienta para manipulación. Esperanza sabía exactamente cómo usar mi gratitud, mi dependencia física y mi amor hacia ella para crear acceso a mi esposo y control sobre mi vida. El cuidado real viene sin agendas ocultas y sin la expectativa de que seamos agradecidas por abuso disfrazado. A las mujeres que me escuchan, especialmente aquellas que están en situaciones donde dependen de familiares para cuidado, les digo: confíen en su intuición cuando algo se siente incorrecto. Si sus cuidadores parecen tener control excesivo sobre aspectos de su vida que van más allá de las necesidades físicas genuinas, si se sienten más dependientes de lo que su condición realmente requiere, pregúntense si están recibiendo cuidado o siendo manipuladas. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue que la independencia en la edad avanzada no significa rechazar toda ayuda, sino asegurar que esa ayuda respete nuestra autonomía. Los servicios profesionales que contraté después de mi liberación proporcionaron mejor cuidado que años de supuesto amor familiar porque estaban basados en respeto mutuo en lugar de manipulación emocional. También descubrí que muchas de las limitaciones que había aceptado como inevitables del envejecimiento eran en realidad resultado de manipulación sistemática. Cuando recibí cuidado médico genuino y dejé de ser medicada según las conveniencias de otros, mi salud y mi capacidad física mejoraron de maneras que no había creído posibles. Mi experiencia me mostró que las mujeres maduras tenemos el derecho y la capacidad de exigir respeto en nuestras relaciones de cuidado. A los 73 años, tenía la sabiduría de reconocer manipulación y la fortaleza de rechazarla, incluso cuando venía disfrazada como amor de personas que había amado durante años, a aquellas que están considerando cambios drásticos.
Para proteger su dignidad, les digo, nunca es demasiado tarde para priorizar su bienestar sobre la conveniencia de otros. La familia real y el cuidado genuino nunca requieren que sacrifiquen su autonomía o que toleren falta de respeto. La liberación que experimenté no fue solo personal, fue una lección para todos los que me conocían sobre la importancia de mantener estándares altos para las relaciones de cuidado, sin importar la edad o las limitaciones físicas. Mi historia es prueba viviente de que una mujer puede reclamar completamente su dignidad a cualquier edad, que el cuidado profesional y respetuoso es superior al abuso familiar. Y que la verdadera independencia significa elegir cómo y por quién serás cuidada según tus propios términos. Si esta historia de liberación y dignidad recuperada a los 73 años tocó tu corazón, si alguna vez has sospechado que el cuidado que recibes viene con agendas ocultas, o si conoces a alguien que podría estar siendo manipulada bajo el pretexto de amor familiar, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Has detectado señales de manipulación en relaciones de cuidado? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger tu dignidad? Tu testimonio puede dar fuerza a otra mujer que hoy duda si merece respeto genuino, si aún no formas parte de esta comunidad de mujeres que han aprendido que la edad nunca justifica tolerar falta de respeto, que saben que el cuidado verdadero honra nuestra autonomía. Te animo con todo mi corazón a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí celebramos historias de mujeres que eligieron su dignidad sobre la comodidad, la verdad sobre las mentiras convenientes, y si la historia de Rosario te empoderó con su mensaje de fuerza y liberación, ***, no puedes perderte la historia de Milagros, la mujer de Guadalajara que descubrió que su esposo y su hermana fingían odiarse para esconder una pasión prohibida. Su testimonio nos enseña que las mentiras familiares son las más crueles, pero también que la verdad siempre vale más que la paz falsa. ***, su historia está aquí en la pantalla y en la descripción del vídeo. Recuerda siempre, querida hermana. El cuidado real nunca requiere que sacrifiques tu dignidad, y nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Soy Rosario, la mujer de Puebla que aprendió que la verdadera independencia significa elegir cómo y por quién ser cuidada. Mi historia es de reconocimiento, liberación y el descubrimiento de que una vida digna es posible a cualquier edad. Gracias por acompañarme en este relato de abuso transformado en empoderamiento. Gracias por entender que la gratitud nunca debe ser precio por tolerar manipulación. Que encuentren siempre el valor para exigir cuidado que honre su dignidad, sin importar su edad o sus necesidades. Nunca olviden, merecen amor que las respete, no que las use.